Es gibt Volkswirtschaften, deren Zustand weit über ihre eigenen Grenzen hinaus Bedeutung hat. Sie funktionieren wie ein Seismograph für größere Entwicklungen, und kaum ein Land erfüllt diese Rolle so deutlich wie Kanada. Wenn man verstehen möchte, wohin sich die nordamerikanische Wirtschaft bewegt, lohnt sich der Blick oft zuerst nach Norden. Denn Kanada und die Vereinigten Staaten sind wirtschaftlich enger miteinander verbunden als nahezu jedes andere Länderpaar der Welt. Mehr als 8000 Kilometer gemeinsame Grenze, Handelsströme im Billionenbereich und Lieferketten, die sich über beide Länder erstrecken, als existiere die Grenze auf dem Papier, aber nicht in der Realität. Ein Auto, das in Michigan vom Band rollt, enthält Komponenten aus Ontario. Holz aus British Columbia landet in amerikanischen Wohnsiedlungen. Aluminium, Stahl und zahlreiche Industriegüter überqueren täglich mehrfach die Grenze, bevor ein Endprodukt überhaupt fertiggestellt wird. Genau deshalb sollte die aktuelle Entwicklung in Kanada Aufmerksamkeit erzeugen. Kanada befindet sich offiziell in einer technischen Rezession. Und das ist weit mehr als eine nationale Wirtschaftsmeldung. Es ist ein Warnsignal, ein Hinweis darauf, was geschieht, wenn wirtschaftlicher Druck innerhalb eines hochintegrierten Systems entsteht und wie sich dessen Auswirkungen weit über die betroffenen Regionen hinaus ausbreiten können. Wenn Sie wirtschaftliche Entwicklungen verstehen wollen, bevor Sie den Mainstream erreichen, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Denn die Geschichte, die wir heute betrachten, handelt nicht nur von Kanada. Sie handelt von den Mechanismen, die zunehmend die globale Wirtschaft prägen. Beginnen wir mit den Grundlagen. Eine technische Rezession liegt vor, wenn eine Volkswirtschaft 2 Quartale in Folge schrumpft. Genau dieses Kriterium hat Kanada nun erfüllt. Das Bruttoinlandsprodukt ist über 2 aufeinanderfolgende Quartale zurückgegangen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, was passiert ist. Die entscheidende Frage lautet, warum? Und genau hier wird die Situation besonders interessant, denn vieles deutet darauf hin, dass die Ursachen nicht primär im Inneren Kanadas liegen. Stattdessen spielen externe Belastungen eine zentrale Rolle. Faktoren, die von außerhalb der Landesgrenzen kommen und die wirtschaftliche Dynamik erheblich beeinflussen. An erster Stelle stehen die Handelskonflikte mit den Vereinigten Staaten. Unter der Trump-Administration wurden Zölle auf eine Reihe kanadischer Produkte eingeführt. Was zunächst wie klassische Handelspolitik erscheint, hat für Kanada enorme Konsequenzen. Betroffen sind nicht irgendwelche Randbereiche der Wirtschaft, sondern einige der wichtigsten Exportindustrien des Landes. Holz, Stahl, Aluminium, Teile der Automobilindustrie. Diese Branchen bilden das Rückgrat zahlreicher Regionen des Landes. Wenn kanadisches Holz durch zusätzliche Abgaben auf dem amerikanischen Markt teurer wird, sinkt die Wettbewerbsfähigkeit sofort. Für Verbraucher und Unternehmen in den USA steigen die Kosten, während die Nachfrage nach kanadischen Produkten zurückgeht. Hinter diesen Zahlen stehen Sägewerke, Produktionsanlagen und tausende Arbeitsplätze in Provinzen wie British Columbia, Ontario oder Quebec. Ähnlich verhält es sich beim Aluminium. Kanada gehört zu den weltweit bedeutendsten Produzenten dieses Rohstoffs. Das Material fließt in Flugzeuge, Fahrzeuge, Verpackungen und zahlreiche industrielle Anwendungen. Wird der Zugang zum wichtigsten Exportmarkt erschwert, geraten ganze Wertschöpfungsketten unter Druck. Und genau das macht den Unterschied zwischen einer theoretischen Debatte und wirtschaftlicher Realität aus. Hier geht es nicht um Tabellen oder Statistiken. Hier geht es um Fabriken, die weniger Aufträge erhalten, um Arbeitnehmer, deren Zukunft unsicherer wird, um Familien, die sich fragen, weshalb ausgerechnet der engste Handelspartner plötzlich zusätzliche Hürden errichtet. Noch wichtiger ist jedoch ein anderer Punkt. Viele Menschen betrachten Zölle als Instrument, mit dem ein Land seine eigene Wirtschaft schützt. Doch zwischen eng verflochtenen Volkswirtschaften funktionieren die Zusammenhänge deutlich komplizierter. Wird ein Glied der Lieferkette belastet, spüren häufig beide Seiten die Konsequenzen. Der zweite Faktor liegt tausende Kilometer entfernt, entfaltet aber ebenfalls erhebliche Wirkung. Die zunehmende Unsicherheit auf den globalen Energiemärkten infolge der Spannungen im Nahen Osten. Konflikte in dieser Region beeinflussen nicht nur die Ölpreise. Sie beeinflussen Transportkosten, Produktionskosten und letztlich die Preise entlang ganzer Lieferketten. Für Kanada entsteht dadurch eine bemerkenswerte Situation. Einerseits profitiert das Land als bedeutender Energieexporteur von steigenden Ölpreisen. Höhere Preise können zusätzliche Einnahmen für den Energiesektor bedeuten. Andererseits verteuern dieselben Entwicklungen zahlreiche industrielle Prozesse innerhalb der eigenen Wirtschaft. Aluminiumschmelzen benötigen enorme Mengen Energie. Holzverarbeitung ist energieintensiv. Der Gütertransport hängt von Treibstoffkosten ab. Steigen diese Kosten dauerhaft, geraten viele Unternehmen unter zusätzlichen Druck. Deshalb ist die Gesamtwirkung keineswegs so positiv, wie sie auf den ersten Blick erscheinen könnte. Während einzelne Energiekonzerne profitieren, kämpfen zahlreiche andere Branchen mit höheren Betriebskosten und sinkenden Margen. Und genau an diesem Punkt beginnen sich die verschiedenen Belastungsfaktoren gegenseitig zu verstärken. Die Zölle schwächen die Exportnachfrage. Die Energieunsicherheit erhöht die Produktionskosten. Zusammen entsteht eine wirtschaftliche Belastung, die deutlich größer ist als die Summe ihrer Einzelteile.
El aumento de los costos energéticos eleva los gastos de producción en prácticamente todos los sectores de la economía. El resultado es una compresión de márgenes que obliga a las empresas a tomar decisiones difíciles, reducir inversiones, congelar contrataciones, recortar personal o limitar su capacidad productiva. Así es como comienza a desarrollarse una recesión. Y lo más importante es que esta no es una crisis provocada por errores graves de política interna canadiense. Se trata de una desaceleración impulsada en gran medida por fuerzas externas, que Canadá no controla. Ese es el verdadero mensaje detrás de la señal de advertencia canadiense. Una economía puede gestionar sus finanzas de manera responsable, mantener instituciones estables y aún así entrar en recesión cuando un socio comercial dominante utiliza la política comercial como herramienta de presión económica. Esto no es una teoría académica, es la realidad que Canadá está viviendo hoy. Y ahora llegamos a la parte más importante para comprender las implicaciones globales de esta historia. La respuesta estratégica de Canadá. Porque Ottawa está considerando algo que hace apenas unos años habría parecido impensable. Está comenzando a mirar hacia China. Los responsables políticos canadienses han debatido cada vez más la posibilidad de ampliar significativamente los vínculos comerciales con Pekín, no por afinidad ideológica, sino por necesidad económica, como respuesta a los aranceles estadounidenses, como reacción a la creciente percepción de que depender excesivamente de un único socio comercial representa un riesgo, y como parte de una estrategia para diversificar mercados de exportación. Desde una perspectiva geopolítica, esta podría ser una de las transformaciones más relevantes y menos discutidas del momento. Canadá no es un socio occidental cualquiera. Es miembro de Five Eyes, una de las alianzas de inteligencia más importantes del mundo. Forma parte de la OTAN. Integra el G7 y durante décadas ha sido considerado uno de los aliados más cercanos y confiables de Estados Unidos. Por eso, cuando un país con ese nivel de integración estratégica comienza a buscar alternativas económicas fuera de la órbita estadounidense, el mensaje trasciende por completo el comercio. Habla de confianza, habla de dependencia y habla de cómo las decisiones económicas pueden alterar relaciones geopolíticas construidas durante generaciones. La cuestión de los vehículos eléctricos chinos ilustra perfectamente esta dinámica. Fabricantes como BYD y otras empresas chinas están expandiendo su presencia internacional con modelos que, en muchos casos, llegan al mercado a precios que los fabricantes norteamericanos tienen dificultades para igualar. Si Canadá incrementa sus importaciones de vehículos eléctricos chinos en lugar de adquirir modelos producidos por fabricantes estadounidenses, las consecuencias se sentirán directamente en estados como Michigan, Ohio o Kentucky, donde la industria automotriz sigue siendo un pilar económico fundamental. Y aquí aparece una de las grandes ironías de toda esta historia. Las medidas comerciales diseñadas para proteger determinados intereses económicos estadounidenses podrían terminar incentivando a Canadá a fortalecer relaciones comerciales con China, reduciendo precisamente la cuota de mercado que las empresas estadounidenses mantienen en territorio canadiense. En otras palabras, la política comercial podría estar produciendo efectos contrarios a los objetivos que buscaba alcanzar. Este es un patrón que aparece repetidamente en los conflictos comerciales internacionales. La presión económica aplicada sobre aliados cercanos rara vez genera obediencia permanente. Lo que suele generar es diversificación. Los países afectados comienzan a buscar alternativas, y una vez que encuentran esas alternativas, la influencia del país que ejercía la presión disminuye. Cuanto menos dependiente sea Canadá de Estados Unidos, menor será la capacidad de Washington para utilizar esa dependencia como herramienta estratégica. Y si esa reducción de dependencia fue acelerada precisamente por las políticas comerciales estadounidenses, entonces estamos ante una consecuencia estratégica profundamente contraproducente. Ahora ampliemos la mirada y observemos lo que está ocurriendo dentro de la propia economía estadounidense, porque detrás de los titulares y de las cifras oficiales existe otro indicador que merece especial atención. La confianza empresarial en Estados Unidos ha entrado en territorio negativo, y eso importa mucho, porque la confianza empresarial no refleja lo que ya ocurrió, refleja lo que las empresas creen que ocurrirá en el futuro. Es un indicador adelantado. Cuando los directivos empresariales pierden confianza, comienzan a modificar sus planes incluso antes de que los problemas aparezcan en las estadísticas económicas. Los proyectos de inversión se posponen, las expansiones se retrasan, las contrataciones se reducen, los inventarios se ajustan, y cada una de estas decisiones termina frenando la actividad económica antes de que el impacto aparezca en los datos oficiales del PIB. Por eso, los economistas observan este indicador con tanta atención.
Cuando la confianza empresarial se deteriora de forma sostenida, suele ser una señal temprana de que las empresas se preparan para un entorno económico más difícil. La pregunta entonces es inevitable. ¿Por qué ha caído la confianza empresarial en Estados Unidos? La respuesta involucra varios factores que comienzan a converger al mismo tiempo. Estos bloques económicos emergentes están definiéndose cada vez más por sus propias reglas comerciales, sus propios sistemas financieros, sus propias infraestructuras y sus propias prioridades estratégicas. La globalización que dominó los últimos 30 años, un sistema en el que bienes, capitales e inversiones circulaban con relativa libertad, no está desapareciendo por completo, pero sí se está fragmentando. El mundo ya no avanza hacia una única economía global integrada. Poco a poco se está transformando en un conjunto de bloques económicos que compiten entre sí por influencia, recursos y mercados. Y en ese entorno, países como Canadá se enfrentan a una pregunta fundamental. ¿A qué bloque económico pertenecemos? ¿Con quién construiremos nuestras cadenas de suministro? ¿Quién será nuestro mercado principal en el futuro? ¿Quién será nuestro socio más confiable durante las próximas décadas? Durante gran parte de la historia moderna, Canadá nunca tuvo que plantearse seriamente estas preguntas. La respuesta parecía evidente. Su economía estaba profundamente integrada con la de Estados Unidos. La relación política era estable, los vínculos culturales eran fuertes y la alianza estratégica parecía permanente. Sin embargo, hoy esas certezas están siendo cuestionadas, no en seminarios académicos, no en debates teóricos sobre geopolítica, sino en la economía real. Las políticas comerciales estadounidenses han ejercido presión sobre sectores clave de la economía canadiense. China aparece cada vez más como una alternativa atractiva para muchos exportadores, y los responsables políticos canadienses se ven obligados a considerar opciones que hace apenas unos años parecían innecesarias. Esa es la verdadera señal de advertencia detrás de esta historia. La recesión en sí es preocupante, pero manejable. Las recesiones ocurren, las economías se recuperan. Lo que hace especial este momento es algo mucho más profundo. Es la posibilidad de que Canadá, probablemente el aliado más cercano de Estados Unidos, esté comenzando a replantearse los principios fundamentales que han guiado su orientación económica y geopolítica durante generaciones. Ese es el desarrollo que realmente merece atención. Porque si Canadá está cuestionando su dependencia a largo plazo de Estados Unidos, ¿qué conclusiones podrían sacar países menos vinculados a Washington? ¿Qué ocurrirá con naciones que tienen menos lazos históricos? ¿Qué harán aquellos países que tienen menos que perder al buscar nuevas alianzas económicas? Si la diversificación se convierte en la estrategia preferida, incluso entre los aliados más cercanos de Estados Unidos, las consecuencias para el equilibrio global de poder podrían ser enormes. Y eso nos lleva a Europa. ¿Qué significa la situación canadiense para Alemania, Austria, Suiza y el resto del continente europeo? La primera conexión es directa. Si Canadá permanece débil y la economía estadounidense pierde impulso, la demanda en Norteamérica inevitablemente se reduce. Y eso importa, porque Europa exporta enormes cantidades de maquinaria, automóviles, productos químicos, equipos industriales y productos farmacéuticos a los mercados norteamericanos. Cuando las empresas y consumidores de Norteamérica gastan menos, los exportadores europeos sienten el impacto de inmediato. Menos pedidos, menores ingresos, crecimiento más lento. Pero existe una segunda conexión que podría ser incluso más importante. La misma lógica que está impulsando a Canadá a buscar alternativas económicas también está ganando fuerza dentro de Europa. La pregunta central es sencilla. ¿Qué sucede cuando una nación depende excesivamente de un socio cuyas políticas económicas pueden cambiar drásticamente debido a factores políticos internos? Ese debate se escucha cada vez con más frecuencia en Europa. En análisis anteriores, he hablado sobre el concepto de autonomía estratégica europea, el esfuerzo por reducir dependencias en sectores críticos como la energía, la defensa, la tecnología y las infraestructuras de pago. La experiencia canadiense ofrece un ejemplo práctico de por qué esas conversaciones están ganando relevancia. Demuestra lo que puede ocurrir cuando una fuerte dependencia económica se encuentra con una creciente incertidumbre política. La cuestión no es necesariamente el desacuerdo. La cuestión es la previsibilidad. Las empresas planifican inversiones para los próximos 10 o 20 años. Los gobiernos diseñan estrategias basadas en expectativas de largo plazo. Cuando esas expectativas se vuelven menos confiables, la diversificación deja de ser una opción y comienza a convertirse en una necesidad. La tercera conexión tiene que ver con el dólar estadounidense. Si la confianza en el dólar continúa debilitándose, si los bancos centrales siguen aumentando sus reservas de oro y si los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense permanecen elevados, Europa también sentirá los efectos. Los mercados financieros globales están profundamente interconectados.
Los bonos del Tesoro estadounidense funcionan como referencia para gran parte del sistema financiero mundial. Cuando sus rendimientos aumentan, los costos de financiación tienden a aumentar en todo el planeta. Los gobiernos pagan más para endeudarse. Las empresas enfrentan mayores costos de capital. La inversión se vuelve más costosa, y esas consecuencias terminan extendiéndose por toda la economía internacional. Para Europa, esto podría significar una presión adicional sobre las finanzas públicas en un momento en que muchos gobiernos ya enfrentan importantes desafíos presupuestarios. Entonces, ¿qué deberían aprender los inversores, empresarios y ciudadanos de esta situación? Primero, evaluar la realidad económica con honestidad. Las empresas y países altamente expuestos a la demanda norteamericana deben reconocer que una desaceleración en Estados Unidos y Canadá puede afectar directamente sus exportaciones, ingresos y oportunidades de crecimiento. Prepararse es fundamental. Segundo, tomarse la diversificación en serio. Lo que Canadá está siendo obligado a hacer bajo presión económica, buscar nuevos mercados y reducir su dependencia de un único comprador dominante, es algo que cualquier empresa exportadora debería considerar mucho antes de que aparezca una crisis. La diversificación no es simplemente una estrategia defensiva, es una estrategia de resiliencia. Y en un mundo cada vez más fragmentado, la resiliencia adquiere un valor extraordinario. Tercero, reevaluar la exposición al dólar desde una perspectiva de largo plazo. Si el sistema monetario internacional avanza gradualmente hacia una estructura más multipolar, los inversores podrían verse obligados a reconsiderar muchas de las suposiciones que han guiado las estrategias de inversión durante décadas. El mundo está cambiando, no de forma repentina, no de la noche a la mañana, pero sí de manera constante. Y acontecimientos como el que hoy observamos en Canadá podrían estar ofreciendo una de las primeras señales de cómo será la próxima etapa de la economía global.